5 de la tarde en punto. Estamos de regreso, seguimos con nuestro tema para no perder el hilo. Había propuesto yo antes de la pausa al representante García qué hacer, pero creo que eso incluso nos puede aguantar un poco más, nos puede esperar un poco más por lo siguiente, es que todavía hay cosas pendientes. Nos hemos enfocado en lo que está pasando en la costa, particularmente lo que está pasando en La Guajira, por temas como lo de Aguachica, refiriéndome a la costa en general, a La Guajira, por temas de las muertes que parecieran ir además en aumento por desnutrición de los niños guajiros, pero el tema, según su investigación, representante, pues se extiende a otras ciudades del país. Así es. Así es, pues de hecho, regiones más afectadas que los departamentos de la costa son, por ejemplo, los departamentos de la media Colombia, lo que es Vaupés y Amazonía, por ejemplo, tienen una de las cifras, Chocó, de las cifras de desnutrición más altas, superiores al 20 y 30%, o sea que 1 de cada 3 niños en estas regiones del país puede sufrir de desnutrición o desnutrición crónica, y esas son poblaciones en condición de pobreza y de extrema pobreza. Y cuando revisamos el tema de escándalos, eso sí es por todo el mapa del territorio nacional. Es una cosa lamentable, escandalosa, y por eso agradezco este tipo de programas, Johan, porque parece que el gobierno nacional solo reacciona es cuando ve que hay presión mediática y ante la opinión pública. Generalmente el ser humano prefiere ser reactivo y no preventivo. Desafortunadamente. Y pasa en estos casos. Pero déjeme preguntarle algo para solamente ser claros en el tema con los televidentes. Desnutrición. Usted me acaba de dar una cifra. ¿El tema de nutrición va de la mano con las deficiencias que tiene el programa de alimentación escolar o son temas que son diferentes y se unen en algún punto? Lo pregunto por lo siguiente, porque no sé si todos los niños, que eso sería otro problema más, si todos los niños vayan a la escuela. Y entonces hay niños que no van a la escuela, pero que igual mueren de desnutrición. Entonces usted ha tocado, yo creo que un punto álgido de este debate, y es que no todas las cifras que se reportan son las reales de la población que necesita atención en Colombia, porque es cierto que hay un muy alto índice de niños que o son desertores de la educación, entonces ya no vuelven al colegio, o niños que ni siquiera entran al colegio porque viven en una vereda o viven en un barrio distante, son víctimas de una pobreza, de unos hogares destruidos, son hijos de madres solteras, cabeza de familia, que difícilmente pueden proveer por mejores condiciones alimenticias hacia ellos, y entonces pues nos damos cuenta que el problema no es poca cosa. Vuelvo a insistir, estamos hablando entonces tal vez de más de 8 millones de colombianos. Cuando usted pone en contexto, ahora que hablan de los diálogos, de las negociaciones con las FARC en La Habana, eso es una población de 8.000 personas. Ellos desmovilizarán tal vez o pretenderán desmovilizar 50.000 personas. Acá estamos hablando de 10 millones de colombianos, prácticamente una quinta parte de la población nacional. Gravísimo, gravísimo el tema. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Nosotros, desde la oposición, desde el Centro Democrático, estamos haciendo las investigaciones para hacer los debates, porque pues así hacemos un control político y pues, dejamos en evidencia los malos manejos de estos gobernantes para a ver si reaccionan, y esto irá acompañado, por supuesto, de denuncias ante los entes de control. Y ahí hay otro problema, que en el nivel local y regional encontramos que las investigaciones se han hecho, que denuncias hay por montón, pero faltan pronunciamientos contundentes de la justicia. Un tema que se ha vuelto generalizado además en la vida pública, que no hay condenas contra la corrupción. Pero bueno, el propósito inicial, representante García, es llevar esto a debate, a plenarias en el Congreso y citar a los implicados en el tema? Claro que sí, y ¿por qué no? Si vemos que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no reacciona, tendríamos que llegar a evaluar una posible moción de censura en contra de la ministra. Si es el caso, por supuesto, volverlo parte de nuestros cuestionamientos políticos frecuentes, hacer presión en redes sociales y revisar dónde podemos proponer, porque también se trata de construir. Exacto. Cómo podemos nosotros ir modificando, digamos, algunos de estos programas, ir haciendo proyectos de ley que nos permitan buscar soluciones, hacerlos mejor, más eficientes, mejor aplicables. Pues esa sí es una obligación del congresista. Y le digo exacto por lo siguiente, porque no sé si ha contemplado o han contemplado, si es que este tipo de decisiones se toman en bancada, la posibilidad de que antes de llevar esto a debates abiertos en el Congreso, pues hablar con el Congreso, con el gobierno. Quiero decir, ellos ya tienen, por ejemplo, algún conocimiento sobre estas cifras que usted ha recogido dentro de su estudio con su equipo de trabajo.
¿Usted ya ha llamado a la gente del gobierno a decirle, mire, hemos encontrado esto, nos preocupa, qué vamos a hacer? Nos ponemos a la orden, qué sé yo. Bueno, pues nosotros la investigación la hacemos además prácticamente basado sobre datos oficiales del DANE, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Ministerio de Educación Nacional. Son cifras, digamos, recolectadas por el gobierno nacional. En cuanto a la interlocución, por supuesto en el Congreso es el espacio para, a través de los debates y la presencia de los ministros, hacer este tipo de comentarios, pidiéndoles, exigiéndoles resultados, alertándolos de posibles hechos que ellos desconozcan. Uno entiende que tampoco pueden estar completamente enterados de todos los temas nacionales, pero el rol de la oposición en la política no es la de hacer el gobierno en nombre del gobernante de turno, es llamarle la atención para que enfoque su camino, para que corrija los errores, y por eso es que nosotros hacemos un trabajo político, es para llegar a gobernar nosotros y hacer entonces, poner en práctica los programas que creemos que sí pueden solucionar estas cosas. El gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, amplió la cobertura del Sisbén de 12 millones a 25 millones de colombianos. En el caso del ICBF, a las madres sustitutas, entre otras, en vez de pagarles medio salario, les dobló la tarifa, salario completo, más prestaciones, amplió la cobertura, inscribió a millones de niños en estos proyectos, dedicó recursos a través de Acción Social de la época, hoy DPS. Digamos que cuando nosotros gobernamos atendimos lo mejor que pudimos estas necesidades, y por eso creemos que tenemos la autoridad para reclamarle al gobierno nacional hechos y resultados concretos. Representante, el programa de alimentación escolar estaba en manos del ICBF y pasó a manos del Ministerio de Educación, ¿verdad? Pues es un programa que existe desde hace 50 años. El ICBF lo manejó hasta el 2014 y desde la fecha lo tiene el Ministerio de Educación Nacional. ¿Por qué se le quita el manejo al ICBF? Pues nosotros entendemos que es una reorganización, digamos, de las políticas públicas, comedores escolares, Ministerio de Educación, política educativa, y en algunos corredores de la política se habla pues que hay una intención política de poder manejar estos 678.000 millones dentro de un partido político. Eso es lo que yo cuestiono cuando veo que estos ministros son intenciones políticas y no de sacar adelante una agenda pública. Le pregunto por qué se cambia, si es que lo han logrado conocer, usted ya me responde, o ya me respondió, porque da la sensación que el programa de alimentación escolar, incluso cualquier tipo de programa de atención básica a la niñez, pues estaría en mejores manos en el ICBF. Conocedores del tema, enfocados en el tema. De repente el Ministerio de Educación tiene incluso tantas otras cosas de que ocuparse, como sus programas académicos plenamente, de apoyo académico, becas y en fin, que uno creería esto tiene que estar en manos del ICBF, a quien tengo entendido le fue mejor en su momento. Sí, pues yo creo eso, yo creo que ese es el rol del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como su nombre lo indica, pero este instituto ha recibido varios golpes en este gobierno. En el 2012, con la reforma tributaria, cuando hicieron la modificación del régimen parafiscal y aplicaron el nuevo CRE, le quitaron los recursos que recibía de destinación específica. Ahora es el Ministerio de Hacienda el que le destina todos los años un presupuesto, y quitarle este tipo de políticas como el programa de alimentación escolar, pues lo podemos comparar en cifras. Por ejemplo, sí, en el 2010 se supone que de las 40 semanas que constituyen el año escolar podían garantizarle 180 raciones por niño por año, cuando era bajo el manejo del bienestar familiar, y ahora bajo el manejo del Ministerio de Educación 177 raciones, una leve caída, pero de todas maneras es una desmejora, donde uno se da cuenta con cifras como estas que le rendía más al bienestar familiar, era más responsable en el tema, tenía más políticas asistenciales de este tipo que lo que hace hoy el Ministerio de Educación, y además dejando claro que el ICBF ha sufrido un recorte presupuestal muy importante. Ahorita que usted habla de las raciones, me habla de las raciones permítame llamarlo así para poder llegar a lo que quiero llegar, en números fríos de las raciones que daba una entidad y las que da ahorita el Ministerio de Educación. Pero a propósito de raciones, ¿qué seguimiento o qué ha conocido respecto a la ración en sí? ¿Cómo están alimentados esos niños? ¿Qué les están dando? ¿Es la comida necesaria para su etapa de crecimiento? Porque ese tema, si bien incluso va de la mano, el tema de controlar el gasto del recurso, pero esto sí que es importante, pues, hacerle seguimiento a qué comen los niños. No, su pregunta es clarísima. Si usted pregunta si los alimentos son nutritivos, en su mayoría de las veces no lo son.
pues la Sociedad Nacional de Pediatría, el Bienestar Familiar, todos tienen unas tablas muy bien fundamentadas de lo que debe ser la nutrición de un niño, de cómo debe ser la alimentación, de qué es una alimentación, una dieta balanceada, pero cuando uno va y revisa la comida que le dan a estos niños, entonces uno encuentra que lo que dicen y lo que hacen son dos cosas distintas. Uno ve que entregan unos yogures, unos juguitos en cajita que es simplemente azúcar y agua con colorantes, uno encuentra que entregan unas empanadas, unas arepas rellenas, pero no alimento, una comida nutricional, por eso le dicen raciones. El tema es inhumano. Usted creo que lo resaltó ahorita. En vez de hablar de comidas, de desayuno, de almuerzo, se limitan a unas palabras técnicas que deshumanizan además la política pública, y entonces así es más fácil de explicar por qué le dan un juguito y una empanadita o una lo que uno mogolla. llamaría un refrigerio, Sí. ¿verdad? Un refrigerio. Cuestionarían los televidentes, sí, pero es que los niños deben de alimentarse en la casa, pero cuando uno habla de la red de educación pública y uno habla de que estas son poblaciones en pobreza y extrema pobreza, hogar no hay. Uno conoce los casos que los niños se van a dormir por la noche con la comida que recibieron en el colegio. Exacto, hay niños de estos que esperan la hora de llegar al colegio para poder comer algo. Así es, entonces sí es una responsabilidad de Estado proveer un alimento nutritivo y yo creo que además digno. Ese es un elemento importante de estas políticas, que uno respete a esa niñez y a esos colombianos. Representante, mire, vamos a hacer una última pausa y venimos ya para las conclusiones de esta charla, que creo ha sido bastante nutritiva. Paradójicamente a diferencia de los alimentos que dan. De los alimentos, pues sí lo es la conversación. Volvemos ya para las conclusiones. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. ¿Todavía se afeita de la forma tradicional, gastando tiempo y dinero? Necesita CleanCut, la afeitadora recargable para uso en seco o húmedo. Con su revolucionaria tecnología, podrá obtener los cortes más precisos y al ras. Con esta afeitadora inalámbrica a prueba de agua, obtendrá una afeitada cómoda y perfecta, en seco o húmedo, con o sin crema de afeitar. Por fin podrá disfrutar de la comodidad de una afeitadora de batería y la libertad de rasurarse como y donde usted prefiera. El sistema de doble hoja de CleanCut corta suavemente el vello al ras y se ajusta a cada curva de su cara para lograr una afeitada flexible y suave. La avanzada tecnología protectora de sus hojas de titanio previene la irritación, alergias y el crecimiento del vello indeseado, y está al alcance de su bolsillo. Así que puede obtener una afeitada rápida y cómoda en cualquier lugar. CleanCut viene con un cortador desplegable incorporado que rasura y estiliza las patillas, el bigote y la barba. Usted lucirá fantástico. CleanCut viene con un mango de caucho antideslizante para un mejor agarre, brindándole comodidad y seguridad. Muchas afeitadoras pueden costar miles de pesos, pero ahora puede obtener su CleanCut, la afeitadora de baterías en seco o húmedo, por un precio increíble. Pero espere, también se llevará el cortador de vello de CleanCut, que en el mercado puede costar 60,000 pesos, pero tiene que llamar ahora. Remueva el vello indeseado en cualquier lugar sin dejar rastro y en tan solo segundos. También incluiremos este pequeño peine para definir sus cejas pobladas o remover el vello que crece en el área del cuello, junto con el vergonzoso vello de la nariz y las orejas. Una máquina de afeitar así pueden costar miles de pesos, pero ahora con CleanCut obtendrá una afeitada cómoda y perfecta, en seco o húmedo, con o sin crema de afeitar. Defina las patillas, bigote y barba y controle las cejas pobladas y la línea del cuello. Así que si quiere verse mejor, más elegante y tener el corte más al ras, llame ahora y llévese el sistema de afeitado CleanCut, que incluye una hoja de titanium de repuesto, un cepillo para limpiar el equipo después de usarlo, el recortador de vello, que viene con un accesorio adaptable con 2 medidas para definir sus cejas, patillas, bigote y barba. Llame ahora mismo y llévese 2 sistemas completos de afeitado masculino CleanCut por un precio muy especial. Uno para la casa y otro para cuando esté de viaje. Pero tiene que llamar ahora. Amigos de Colombia, este sábado y domingo a las 5:30 de la tarde en 35 milímetros. Desde Los Ángeles, en California. Solo para Cable Noticias, 24 horas de información.
Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Bien, 5:16 de regreso para conclusiones de este tema. Hoy les cuento, nos vamos a ir más largos en informe especial porque tenemos otro invitado en un rato y ya les voy a contar de quién se trata, porque entramos en bloque de conclusiones con, hoy podemos decir, nuestro primer invitado, el representante de la Cámara, Pierre García Jaquier, representante del departamento del Tolima, del Centro Democrático. Les decía, y usted sí está llegando, pues que se ha dedicado a hacer un estudio, un seguimiento al tema de alimentación escolar en el país, un programa del Estado que maneja muchos millones de pesos, 678.000 millones de pesos para la ejecución. 678.000 pesos, y bueno, las conclusiones que nos quedan es... la cobertura pareciera apenas ser del 50%, ¿sí? Y en ese 50% donde hay cobertura, pues no se cumple a cabalidad, pero y el otro 50%, que creo que se nos escapaba, representante, según sus cifras, hay un 50% de esa población infantil que comprende el programa de alimentación escolar que no está recibiendo esa ayuda. ¿Por qué no? ¿Qué falta? ¿Por qué no han llegado a esas zonas? Bueno, ahí hace falta, yo creo que decisión del gobierno nacional, que tengan la intención de llegar a ellos, como cuando anuncian 100.000 viviendas y se dedican a construirlas, pues entonces que anuncien cobertura plena y atención a la población infantil y entonces salgan a darle esa cobertura. Atacar la corrupción, porque obviamente cuando hay un desangre de recursos de esa manera, donde se pierden las platas, pues entonces no hay presupuesto que alcance para atender una política de estas, y yo creo que una coordinación entre la política nacional, regional y local, porque pues el gobierno nacional entrega los recursos al Ministerio de Educación, este se los pasa como en efecto cascada, departamento y después municipio, pero se desentiende el tema pensando que el dirigente o el mandatario local va a atender estas necesidades. A veces no tiene las competencias, no tiene presupuestos suficientes, tiene demasiados problemas. Bueno, en fin, hay un sinnúmero de razones y por eso, insisto, el responsable principal es el presidente de la República, o sea, que haya más decisión política. ¿Usted cree que esto definitivamente se tendría que direccionar, coordinar y manejar directamente desde el gobierno nacional? Sí, sin lugar a dudas. Además es que el bienestar familiar es una dependencia directa de la Casa del Palacio de Nariño, de Presidencia de la República, y por eso es que yo me atrevo a decir, donde hay un deseo, hay una voluntad, hay una forma de llegar al resultado. Si se quiere, se puede, y entonces hay que exigirle al Presidente de la República y al Gobierno que dé resultados concretos. Es que en lo que va corrido del año, Johan, van 29 niños muertos en este 2016, de los reportados, y el año pasado, cifras 2015, no hay claridad en las cifras. Unos anuncian 174 niños, pero la Sociedad de Pediatría anuncia que pueden ser 278 niños, o sea, 100 más entre un cálculo y otro. Niños muertos por desnutrición. Eso es una cosa vergonzosa, alarmante, eso toca la campana, porque es que los muertos son demasiados, pero son unos pocos comparados a los millones de niños que no reciben la atención necesaria y que están desnutridos en este momento en el país. Es un tema alarmante y por eso creo que nosotros, vuelvo a insistir, debemos exigirle un resultado claro y concreto al Gobierno Nacional, al Presidente de la República. Óigame, representante García, esta semana la ministra Gina Parodi visitó Aguachica a raíz del tema ya ampliamente mencionado. Se tomaron unas medidas allí de choque, le cancelaron el contrato al consorcio que estaba manejando el tema de suministrar los refrigerios a los niños, pero en las regiones se manejan muchas cosas, hay amigos, en fin, se manejan muchas cosas que de repente el gobierno desconoce, el gobierno nacional. ¿Usted no ha estimado esa posibilidad que de pronto todo esto se empieza a enlodar, a empantanar y a volverse en algo muy oscuro, pero allá en el último eslabón de esa cadena, en el pueblito, permítanme llamarlo así con respeto, donde ya se hacen contratos
seguramente con mucha menor auditoría, si no los hay a veces a nivel nacional. Sin transparencia. Imagínese usted lo que puede pasar cuando se maneja dinero en una población de 4.000, 5.000, 8.000 habitantes, y que de pronto ahí es donde se está perdiendo y el gobierno está desconoce eso, desconoce la realidad. Pues por eso insisto que la responsabilidad debe recaer en el presidente de la República, que lo asuma desde el nivel central, que desde arriba, desde la cabeza de mando, haya una supervisión directa, y si se encuentra que los municipios no tienen las capacidades para ejecutar con transparencia o con eficiencia, entonces que se haga una modificación al proceso como se entregan nuestros recursos, centralícenlos entonces, pero que haya una persona enfocada en que se logren resultados. Yo creo que eso es lo necesario. Y la ministra, pues ella reacciona ante los escándalos que se vuelven mediáticos, pero ¿por qué no estuvo en Quibdó o en Ismina cuando confiscaron los 700 kilos de comida podrida, o cuando encontraron que en 4 restaurantes en el Chocó también los alimentos tenían gusanos, hongos, gorgojos? ¿Por qué no estuvo en Arauca cuando llegaron 300 niños de un solo golpe a un hospital por intoxicación por culpa del refrigerio y la merienda que les dieron en el colegio? Entonces uno dice, hombre, sí hace falta atención por parte de nuestros dirigentes del ministerio, y vuelvo, insisto, siempre el presidente de la República. Representante, los que logran comer algo, recibir algo, los niños, evidentemente no están recibiendo lo mejor. Y otro grueso de esta población no recibe ni lo bueno, ni lo menos peor, ni nada. Eso, ¿con qué voy a esto? Pues que es un tema que hay que atacar ya, ¿verdad? Que hay que atacar de inmediato. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de inmediato? De repente, si todo esto se lleva al Congreso y a una discusión plena allí, donde se dan las discusiones como debe ser, pues se puede tomar tiempo, pero ¿cuál debe ser la solución de choque, la inmediata, para que estos niños, pues hombre, tengan una vida más digna y una educación mucho más digna, en el sentido de que su educación sea acompañada con una buena alimentación, que es lo básico? Es que el argumento que usted presenta nos deja entre un escenario de mal y otro peor. Realmente es entre lo malo y lo pésimo, porque están los 50% de niños, los 4 millones de colombianos que no reciben ningún apoyo alimenticio, y después están los otros 4 millones que hay que revisar qué clase de alimentos reciben, la calidad de estos refrigerios, que obviamente, como ha quedado claro en los escándalos, es nula y deja mucho que desear. Y yo creo que se necesitan hacer pues 2 cosas principalmente: una atención, una reacción inmediata del Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, como lo decíamos, que empiece inmediatamente a revisar los contratos que tienen estos consorcios, a mirar quiénes son los que están ejecutando estos programas, cómo van los alcaldes. Y a mirarlo en todo el país. Claro, o sea, ofrecerles asistencia inmediata y acompañamiento a los alcaldes, porque han hecho contratos, convenios con la Universidad de Antioquia para ayudar a que algunos municipios se ejecuten, pero no, el ministerio debería estar metido de cabeza en este proceso. Yo he escuchado a la ministra Parodi toda la semana hablando en la W sobre el tema de ser pilo paga. ¿Por qué no habla también todos los días de los problemas de desnutrición, revisando municipio por municipio? Son 1.100 municipios, el ministerio debe tener la capacidad de poder supervisar. Y el último punto, los órganos de control, que castiguen a los corruptos. Yo creo que en el momento que empiecen a haber castigos ejemplares a estas personas que se roban los recursos de la alimentación de los niños... Otras cosas, hasta ahora vinieron a hablar del tema. Estos órganos de control que, habían guardado un silencio inquietante al respecto mucho tiempo, ¿no? Es que se ha llegado a pensar que son unas mafias de la contratación, porque estamos hablando de recursos multimillonarios, casi 1 billón de pesos anualmente que se destinan por parte del ministerio. Hace falta contabilizar los recursos de cada municipio y cada gobernación. Esto es un mar de plata, y por supuesto pues todas esas personas con sus ambiciones contratistas sin escrúpulos pues están al acecho de estos recursos. Ahí hace falta un pronunciamiento de la Procuraduría, de la Contraloría y por qué no de la Fiscalía, porque deben tomarse medidas contundentes y ejemplares para que la gente sepa que los recursos destinados a la niñez y al futuro de Colombia se tienen que respetar. Representante Pierre García Jaquier, muchas gracias. Creo que como era el propósito en un principio, ha sido una interesante charla, así lo planteamos siempre, que sea una charla. Y bueno, vamos a estar haciéndole seguimiento y esperar también que se dice desde el gobierno. Le cuento, intentamos tener a alguien del ICBF, el Ministerio de Educación, para este mismo programa. No fue posible, pero
aquí tienen las puertas abiertas, entre otras cosas, y vamos a seguir atentos al desarrollo de una muy interesante investigación que usted ha emprendido. Bueno, no, Johan, muchas gracias por este espacio para poder mostrar a los tolimenses y a los televidentes de todo el país pues una crisis que hay hoy en la política nacional. Haremos los debates, haremos unas propuestas de proyectos de ley desde el Centro Democrático y espero que vean que estamos trabajando para encontrar solución a estos problemas y obviamente seguir encima del gobierno nacional a ver cómo ellos atienden estas necesidades. Bien, muchas gracias. Pierre García Jaquier, representante de la Cámara por el Departamento del Tolima del Centro Democrático. Tema para hacerle seguimiento del manejo de los contratos de alimentación escolar que tanta polémica han levantado en el país en los últimos días. 5:26, seguimos, no nos despedimos, ya les decía, porque al regreso tenemos otro invitado. Va a estar con nosotros el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, mucho por hablar de lo que se está haciendo desde esa cartera, así que los invitamos a que se queden con nosotros a la vuelta de esta pausa.